Bueno, hola, soy Segunda, bienvenidos a mi video. Eh, Saben, hace mucho tiempo que estoy usando TikTok. No me paran de aparecer videos de artistas emergentes que solo usan MATLAB. Y eso está bien, relativamente bien. Pero ¿por qué no tienen otro programa? ¿O por qué no consiguen replicar los resultados que tienen o mejorar los resultados que tienen en ese programa como si lo podrían hacer en un programa de producción profesional? Porque no saben cómo hacerlo, tipo entran y ven un millón de perillas. Yo también estuve en ese lugar, bueno, lo sigo estando, medio que también me gusta mucho grabar en MATLAB también porque es simple y esas cosas. Pero aunque no soy parte del hate que tiene MATLAB, que se forman muchos hates entre productores y todo eso, lo cierto es que sí sé las limitaciones que tiene el programa y bueno, en este caso quería que me acompañen a pasar una voz que hice en MATLAB para un TikTok y pasarla a Ableton, que va a ser el programa que yo voy a estar usando, pero es el mismo proceso en todos los programas de producción, es el que se le haga más cómodo. Esto no es un tutorial de cómo usar programas de producción musical como tal. Hay muchas cosas que yo no voy a enseñar, por ejemplo la configuración de dispositivos de entrada y salida, eso no tiene sentido explicarlo ahora porque no es el caso del video. Si en algún momento quiero un video respecto a eso, podría hacerlo sin problema. Pero bueno, ahora lo que no tengo es un guión ni nada de eso, así que voy contra la corriente. Lo primero que me gustaría aclarar es para quién está dirigido este video. Y bueno, ya sabrán que, o bueno, no sabrán porque nadie me conoce, que yo soy una persona que experimenta un poco también con cosas, con variantes del rap, pero principalmente hago trap y hyperpop. Lo primordial, vi muchos artistas que hacen blog, que hacen drill, que hacen trap, que hacen reggaeton, que usualmente tienen combinaciones bastante simples en lo que son voces y todo eso, y que lo trabajan en BandLab. Bueno, para todos esos artistas que están surgiendo, que suelen ser emergentes, indies, que se graban en casa y que suelen tener ese tipo de procesos al momento de crear música, para ese tipo de artistas sí que está dirigido este video. Para artistas que hagan, por ejemplo, rock, los plugins que voy a otorgar no están tan dedicados para esos géneros. Por ejemplo, no voy a poner amplificadores de guitarra porque yo personalmente no lo utilizo en mis canciones. Así que bueno, nada, si quieren agarrar con pinzas todo lo que agarro sería lo mejor. Que como segunda acotación les voy a decirte que obviamente yo no soy profesional, yo soy tan emergente y new como esos artistas de los que hablo. Pero bueno, quiero dar una manito y encontré cómo. Que les voy a pasar principalmente en los comentarios va a estar, es un link que va a tener una carpetita que va a tener plugins y VSTs. No voy a explicar cómo se ponen dentro del programa, pero sí voy a explicar un poco lo que hace medio por encima y les voy a mostrar cómo es que yo paso la voz, el preset que tengo guardado dentro de BandLab y lo paso a un DAW. Antes de adentrarnos en la práctica, obviamente hay algunos conceptos que tenemos que ver, hay algunos procesos que tenemos que conocer. Lo primero es que es un DAW, en general es la palabra que se usa para los programas de producción musical y más que nada los que son profesionales. Por ejemplo, yo considero que BandLab es un DAW, pero mucha gente dice que no porque no es profesional. No sé, eso es un debate suyo. En general, ¿qué DAO vamos a utilizar? Suele ser relativo porque depende de lo que buscas. Si sos un productor principalmente de música electrónica, por ejemplo, utilizarías el MMS porque a no ser que tenga que samplear, entonces no usarías voces y bueno, ese es un programa en donde no se utilizan muchas voces. Si lo que buscas son alternativas gratuitas, está el programa Cakewalk de BandLab, del propio BandLab, que ya es gratuito y es bueno, pero creo que no es tanto para beats, sino más para la producción de voces. Si vos haces música, ya sea con MIDI o con samples, creo que se te va a complicar muchísimo más. Después está Waveform Free, que sinceramente no lo sé utilizar, o Luna de Universal Studio, que es un buen programa, ese sí lo estuve utilizando un buen tiempo. Tiene algunos plugins que son de pago, pero lo que es principalmente el DAW es todo completo y es gratuito, pero consume muchísimo más que Waveform o que igual. En general, lo que más se recomiendan son los primeros dos, la competencia de siempre, que es FL Studio y Ableton. En FL Studio, por ejemplo, si bien tiene una especie medio compleja de manejo, yo a día de hoy no me acostumbro y eso que siempre lo uso, pero tiene algo llamado Patcher, que es como un plugin
en el que puedes juntar muchos plugins y bueno, te permiten hacer efectos. Eso supongo que lo sabe todo el mundo. Ese patcher te permite juntar todos los plugins que tú quieras, entonces quizás con una perilla mueves toda una cadena de efectos y eso está muy divertido porque hay comunidades enteras que se dedican a copiar plugins profesionales y de pago en el patcher y le sale bastante parecido. O quizás lo que quieras es tener un plugin solo que te permita hacer todo, hacer un eco a la voz, un reverb. Entonces eso también hay. Yo dejé algunos programas que se pueden utilizar dentro del patcher, dentro de la carpeta que les mostré. Y bueno, el segundo programa sería Ableton Live, que es el que personalmente más utilizo. A veces no tanto. Lo cierto es que a veces es medio lío, pero ese es el que me parece que es más semejante a FunLab. Tiene dos opciones de modo de trabajo. En la primera opción, bueno, se ve como un DAW totalmente nuevo, pero si tocabas la segunda opción, quizás es un poco más organizado o más semejante a lo que es FunLab y me gusta por su simplicidad. He escuchado cosas de que, por ejemplo, Reaper o Logic Pro, por ejemplo, son programas que sí son muchísimo más intuitivos que Ableton, pero personalmente no los utilizo o no los sé utilizar. Ya sé que esos dos programas son de paga, pero no los voy a juzgar si lo piratean. Lo que voy a hacer es entrar al proyecto y voy a grabar algo para irles explicando cada plugin que puse dentro de la voz y les voy a mostrar el acapela. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, bye. Ahora con efectos. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, bye. Y ahora todo en conjunto con el beat. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, bye. Ese es el resultado que queremos. Entonces, primeramente les voy a ir mostrando los plugins que utilicé en la canción. Ustedes pueden hacer lo mismo con su voz, pero yo les voy a ir mostrando más o menos qué es lo que yo hice. Lo primero que puse obviamente es el autotune, por el género que hago. Puse el autotune, que bueno, lo puse en la nota de la escala del beat, que eso es algo que directamente te puede tirarlo BandLab. Pero bueno, luego les muestro cómo hacerlo. Y ya luego del autotune, ahí sí lo que puse primeramente es un chorus. Básicamente lo que hace es duplicar la voz principal, pero hay diferentes tipos. Yo en este caso el que utilizo es este porque le da ese toque de suavidad y de voz electrónica a la vez. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, bye. Y ahí con el autotune y el chorus ya se escucha bastante semejante a lo que queremos llegar. Después lo segundo que agregué es un exciter. Un exciter básicamente es dar más presencia y más brillo a la voz. Y lo siguiente que puse, que lo puse medio innecesariamente, pero es un Dimension B, que básicamente es lo mismo, le da ese efecto medio espacial a la voz que realmente no se nota mucho y que podría haber simplemente simulado subiendo la presencia del chorus, pero yo lo agregué para ver cómo funcionaba. Lo otro que hice fue poner un multifilter. Este multifilter es muy importante porque lo que hace es quitar la parte de los graves que no queremos escuchar en una canción de parte de una voz. Yo ahora lo voy a poner. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, bye. Está como cuarto plugin porque todos los plugins anteriores alteraban las frecuencias de mi voz, entonces yo lo puse que corte directamente ahí, librar un poco de esas frecuencias que estaba alterando que yo no quería dentro de la voz. Yo toco esta opción, la opción de bandpass, ahí nos va a mostrar cuál es la parte que está eliminando de la voz. Es básicamente lo típico que siempre recomiendan, que es ecualizar la parte grave de la voz. Y bueno, esto lo hace directamente eligiendo la frecuencia. Entonces, si yo toco bandpass, ya sé qué parte estoy eliminando. En este caso estoy eliminando esto.
Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, ay. A mí me interesa que un poco el cuerpo, la parte de los graves de la voz, en este caso, en este tema específicamente, se elimine. Pero básicamente lo que queremos quitar ahí son información que no nos aporta nada de la voz, que no llega a tocar el cuerpo. Pero bueno, en este caso sí elegí que llegue a tocar el cuerpo. No puedo escuchar la parte que estoy eliminando y cuando le pongo high pass ya quito esa parte. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, ay. Y así sonaría todo junto. Bye, me confundes, bye, paquete guardado por el Candy Crush, ay. Lo siguiente que puse es un eco que no quería que sea muy invasivo, así que lo bajé lo más que pude para que se note que está ahí, pero que no me afecte a lo que es la voz principal, porque si se duplica mucho la voz, pues ya no va a quedar bien. Bueno, lo siguiente que puse es un ecualizador. El EQM, bueno, básicamente tiene tres perillas en donde podés subir o bajar graves, medios y agudos. Usualmente no recomiendo subirlo más de 3 porque puede distorsionar la voz, puede alterar demasiado la voz. Entonces, entre 1 y 2.9 yo siempre lo voy tocando. Usualmente lo que hago es bajar los graves. El, las frecuencias medias en este caso no lo toqué, pero usualmente los elevo. Y bueno, las frecuencias altas obviamente las toqué y las elevé lo más que pude porque les da ese brillo a la voz que quizás muchas veces falta. Luego puse un ecualizador que bueno, el cuerpo de mi voz lo sube. Lo sube en las frecuencias agudas principalmente. No lo utilizo tanto para brillo este porque ya tengo el exciter, entonces solo subo algunas frecuencias que a mí me gustan, que alguna vez había probado con otro preset y luego me gustó, así que ahora lo pongo en todos lados. Y bueno, lo siguiente simplemente puse un reverb para primero darle un poco de suavidad a la voz y segundo para darle un poco de más de espacio. Lo siguiente es un deezer que me parece un poco innecesario, bueno, quizás no en este caso, pero usualmente no lo uso. Lo que pasa con el deezer es que también me comprime un poco la voz y eso no me convence, por eso digo que es un poco innecesario, pero bueno, yo lo puse y creo que está actuando bastante bien en este caso. Se escucha la diferencia, es como que sí me lo comprime. Y bueno, luego para terminar de comprimir, ahí puse un compresor directamente. No es el que siempre utilizo, pero es uno que me permite cambiar el ataque y el release. Así que decidí usar eso en ese caso también para dar suavidad, para hacer que el ataque sea lo menos posible y el release sea lo más alto que pueda, sin llegar a afectar mucho la voz. También lo que hice fue agregar un poco de ganancia. Y bueno, ahí volvemos al resultado anterior de la voz con el beat. Me confundes, bye, paquete guardado para Candy Crush, ay. Bueno, esta es la parte más importante del video y es a lo que quería llegar. Ahora vamos a ver cómo pasamos esa voz que teníamos en BandLab a un DAW, en este caso Ableton, que yo es el que voy a usar. De paso les muestro un poco por qué lo utilizo. Bueno, primero selecciono la opción esa que me permite ver de otra forma el DAW, no sé cómo explicarlo. En esta parte lo que voy a hacer es exportar los archivos que tengo de BandLab y lo vamos a pasar, pero los vamos a pasar crudos, es decir, el beat como está, sin ninguna modificación, y las voces en acapella.
Acá, como ven, lo que hice fue exportarlos haciendo clic derecho directamente en el canal de voz, porque así lo que tengo grabado dentro de BandLab se me pasa directamente con todo el tempo. Ahora lo que haría falta es setear correctamente, saber la nota del beat, que bueno, eso en BandLab lo sabemos con un clic, pero realmente no es necesario tener ningún programa en específico. Voy a ver si consigo alguno para ponerlo dentro de la carpeta, pero dentro de la página Toonbat, que es la que todo el mundo usa, acá pueden poner directamente el beat que quieran, y con inteligencia artificial les va a sacar la escala y los BPM, o sea, el tempo. En este caso el Ableton directamente me lo puso cuando yo lo importé, pero si ustedes van a empezar una canción de cero, es importante que hagan eso para que sepan cuál es la escala y la nota. Vamos a empezar con los efectos, tomando los efectos anteriores de referencia, o sea, del preset que les había mostrado, y les voy a mostrar cuáles son las alternativas que yo tengo dentro de Ableton. Lo primero que tengo es obviamente el autotune, eso ya lo habíamos comentado. Quiero decirles de que yo no me compliqué mucho en los plugins que estoy utilizando. No es que les voy a enseñar exactamente cómo utilizar un plugin así complejo, sino que estuve buscando algunos plugins que sean fáciles de usar, fáciles de entender, que tengan no muchas perillas, para que ustedes puedan simplemente ponerlo y ya sepan exactamente qué hacer, porque es lo que hacen igualmente en MATLAB. Entonces, dentro de la carpeta que yo les voy a dejar en los comentarios o en la descripción o donde me deje, van a tener los plugins, y en este caso yo voy a utilizar uno llamado Spot-On o algo así. Spot-On, no sé cómo se pronuncia. Bueno, esto es muy fácil. Estas dos perillas que tienen es para controlar la cantidad de autotune. Usualmente yo lo que hago es que si lo bajo las dos y las pongo al mismo número, y si lo subo los dos y los dejo todo al 100%, o dependiendo la canción obviamente, pero usualmente pongo los dos al mismo número para que sea consistente. En este caso, dentro de BandLab, por ejemplo, vemos que la nota es F menor. Uy, me costó. Entonces, para cambiar la nota acá, lo que tengo que hacer es tocar control, y ahí me va a aparecer las opciones. Toco control y mantengo presionado mientras selecciono F menor en este caso. Y bueno, yo lo dejo al 100% porque así es la canción, pero como ven, esto se puede alterar. Como siempre recomiendo, usen los dos, pónganlo al mismo nivel. Como autotune se escucha bastante bien, de hecho es funcional, eso es todo. Bueno, antes de que me olvide, todo lo que es noise gate, o sea, quitar ruido, yo utilizo una aplicación externa para hacerlo, para que dentro de mi micrófono no directamente reciba la señal sin sonido de fondo. Pero hay un plugin que es gratuito, que yo también les voy a andar pasando, se llama RN Noise, y bueno, con la inteligencia artificial lo que hace es que podés grabar en medio del campo, que igual grabás, pones este plugin y tu voz va a quedar bastante bien, va a quedar sin sonido de fondo. Entonces yo les recomiendo que usen ese plugin. Es este, le hago doble clic. Esto es lo que tiene Ableton, por cierto, que literalmente me posiciono en el canal de la voz, hago doble clic en los plugins que quiero poner y ya está, ya se pone el plugin. Bueno, como ven, pongo el plugin y directamente no tengo que tocar nada, creo que con eso ya es suficiente. Tiene algunas perillitas ahí, pero realmente no los toco porque como tal funciona bien. Lo siguiente es el Chorus, y bueno, para el Chorus hay una aplicación llamada Dimension, hay un plugin llamado Dimension, que es este, y que como ven solo tiene dos perillas. La derecha sirve para voz más estéreo, y la de la izquierda es para darle ese efecto chorus que buscamos. Pero en este caso, este plugin es tan bueno que no hace falta ponerlo dos veces, con una sola vez sirve. Lo siguiente que puse es el multifilter, en donde obviamente corté las frecuencias, en este caso en 168 Hz. Y bueno, yo lo que utilizo es un ecualizador que viene con unos cuantos plugins, que viene del programa de Reaper, que por cierto, para hacer este video estuve utilizándolo y no lo dije antes, pero es muy bueno, ok, es muy buen programa. Acá lo que hago simplemente es cambiar la opción. Ahí en donde dice Low Shelf, yo lo paso a High Pass, al igual que lo tengo en MATLAB. Y ahí en el primer cuadrado de abajo
pongo el número de frecuencia que yo afecté en BandLab. Utilizo este ecualizador porque si bien es un ecualizador normal me permite hacer eso. Y punto. No, es así de simple. Luego lo que tengo es un eco que, bueno, este eco que yo les voy a pasar, les voy a ser sincero, es como que no me convence del todo. Si lo configuran bien, sí puede sonar bien, pero voy a ver si consigo alguna alternativa en algún momento. Luego lo que tengo es el EQM3, que bueno, busqué algo que simplemente sea así de simple como lo es en MATLAB. Y no lo conseguí del todo, así que conseguí este programa en donde si toco acá, en donde está al lado de la lupa, ahí como que me salen esas tres opciones y no es del todo regulable como a mí me gustaría, porque sube de a un, entonces bueno, funciona, cumple su función. Yo es el más simple que encontré. Y nada, con ese simplemente intento imitar lo que es el EQM. Luego para gráfica EQ encontré este que no tiene las mismas frecuencias regulables que el de MATLAB, pero sí sirve muchísimo. Acá una de las cosas que me salté al principio que no me di cuenta era el excitador armónico. Sí, bueno, hay uno muy famoso llamado Freshart, que es el que vamos a utilizar ahora. Yo lo que utilizo son presets básicamente, pero ustedes pueden probar. Solo tiene dos perillas y es eso, un excitador armónico. Luego lo que puse es un reverb dentro de BandLab, que en este caso utilizo este llamado reverb solo. Eh, Como ven, simplemente estoy buscando los plugins más sencillos y más parecidos dentro de la aplicación para que ustedes puedan entenderlo al toque. Bueno, en este caso, lo que yo hago usualmente es lo dejo como está por defecto, pero si no le bajo esto, ese círculo que simplemente hace como que le da más profundidad a la voz y eso no es lo que estoy buscando, simplemente que funcione como para darle espacio. Y bueno, con eso ya estoy consiguiendo un efecto bastante parecido. Ahora solo nos faltan unos plugins. Bueno, para la parte del compresor tenía dos opciones. Lo primero es el model compresor que directamente viene con un preset ya vocal. Y el segundo es el básicamente LA2A que está dentro de BandLab también. Yo en este caso voy a utilizar este porque es mi preferencia. Básicamente solo tengo que mover la perilla de limit a compresión y luego lo que hago es comprimir la voz y luego le doy ganancia. Me confundes, paquete guardado por Candy Crush. Y bueno, como ven quedó muy parecido. Lo cierto es que yo hice algunas cosas más. Tipo, le puse más brillo a la voz para que tenga más contraste con el de BandLab, para que suene un poco más parecido. Y no pude grabar cómo sonaba después de que ponía cada plugin, pero creo que quedó bastante bien y se entiende la idea. No es que lo saqué de BandLab y lo puse en el programa, sino que literalmente quedó así. Y me parece que este es un buen comienzo para que ustedes puedan empezar a hacer lo mismo, para que ustedes puedan empezar a pasar sus voces de BandLab a cualquier otro DAW. Va a servir para que trabajen con otros artistas que quizás no trabajan con BandLab o quizás sí trabajan con BandLab pero buscan un resultado más profesional y bueno, ustedes ya van a saber al menos cómo se trabaja en otro programa. Y a esto quería llegar, es que igual yo voy a seguir usando BandLab y yo los voy a incitar a que sigan utilizando BandLab porque cada día el programa se pone mejor. Lo cierto es que mucha gente lo critica por no ser profesional, pero para mí es igual que el dibujo. Es una persona que sabe hacer un buen dibujo, va a hacer un buen dibujo con una lapicera y va a poder hacer un buen dibujo con un montón de materiales más y no depende de los materiales sino de su trabajo, de su idea, de su proyecto. Hay muchas canciones que pueden triunfar y que pueden ser bastante buenas sin necesidad de un programa profesional y además BandLab sirve
trabajar rápidamente para hacer maquetas, para ir editándolo en celular si querés, no hace falta que tengas una PC. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y disculpen por quizás no responder si tienen dudas a cómo se ponen los plugins dentro de los programas o a cómo se utilizan tanto los programas o cómo yo proceso mis voces específicamente para que, por ejemplo, no haya ruido de fondo. Sé que les di un plugin ahí, pero quizás no es del 100% eficaz o quizás estaban buscando otro tipo de plugin. Yo les voy a dejar en la descripción la carpeta de plugins que les dije y espero que les sirva un poco de guía lo que estoy haciendo en este video, pero sé que en un futuro podría subir muchísimas más cosas respecto a la producción musical que los puede llegar a ayudar, los puede llegar a guiar. Y bueno, tengo planeado en TikTok quizás hacer una serie de producción de voces que sea algo parecido a lo que estuvimos viendo acá, para así yo explico paso por paso qué hacer. Pero bueno, también depende de mí, que yo soy bastante vaga, así que no se lo tome muy literal. Espero que les haya gustado este video y bueno, discúlpenme por hacerlo extenso o porque quizás es mi primera vez que estoy grabando un video así y no lo pude explicar muy bien. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios o algún video aparte o lo que sea.